Hermanos y hermanas en Cristo, nuevamente comparte con ustedes Wendy Barba para el Rincón del Purgatorio. Tengo un tema que hace tiempito pues he estado orando por ese tema y me inspira compartir con ustedes un lema personal que aún en el dolor y el sufrimiento podemos servir a Dios. En lo personal, cuando no me he sentido bien de salud o cuando he tenido algún problema, alguna tensión, como que eso produce que uno se cierre y pierda el enfoque a la oración. Con el tiempo he aprendido que no debemos desperdiciar nada. Todo se lo podemos ofrecer a nuestro Señor, ya sea para desagraviarlo a Él o el Inmaculado Corazón de nuestra Madre Santísima María, por todos los pecados del mundo entero, por la salvación de las almas y sobre todo, siendo devota de las almas del purgatorio, pues cómo no también compartir de estos sufrimientos para aminorar sus dolores y ayudar a que prontamente puedan compartir del reino celestial, ya calmarles esos sufrimientos y pues esa espera, ¿no? Entonces he tenido eso en la mente y quería compartir con ustedes un par de escritos. Voy a empezar con María Sima, y sabemos que María Sima era una anciana mujer que vivió hasta el día de San José del año del 2004 en las montañas de Sontag, en Austria. Ella, pues de origen campesino, ya desde los 25 años de edad fue favorecida por este carisma tan particular de nuestra Santa Iglesia, también un poco raro, pues era el carisma de ser visitada por las benditas almas del purgatorio. La primera vez que fue visitada por un alma del purgatorio fue en el año 1940. Esto fue una noche alrededor de las 3 de la madrugada. Oyó como alguien entraba a su habitación. Vio a un hombre, pero no pudo tocarlo. Y pues suspiró, agarró aire porque no sabía qué era. Y ella inmediatamente le contó esto a su director espiritual, el cual le animó a que le preguntara qué era lo que quería. Y pues a la noche siguiente este hombre regresó y ella reconoció que era definitivamente el de la noche anterior. Y así inicia esta jornada. Ella le preguntó: ¿qué quiere usted de mí? Y él respondió: mande celebrar 3 misas por mí y seré liberado. Ella entonces entendió cabalmente que se trataba de un alma del purgatorio. Su padre espiritual se lo confirmó y le aconsejó que nunca las rechazara, sino que aceptara con generosidad cualquier cosa que pidieran de ella. Y así las visitas continuaron. María nos relata que la mayoría pide que se les celebren misas y que, de ser posible, estemos presentes en ellas. También piden que se rece el Santo Rosario y el Vía Crucis. María Sima tuvo desde niña un especial interés por las almas del purgatorio, y fue esa la misión que Dios le dio para esta vida cuando tuvo la edad de 25 años. Adecuadamente asistida por su confesor y director espiritual, y bajo el cercano seguimiento del obispo del lugar, María vive una vida donde la presencia sobrenatural se vuelve cotidiana. Las almas se presentan a ella buscando ayuda y también dando testimonio de sus sufrimientos, su vida en la tierra y su deseo profundo de llegar cuanto antes a estar en la presencia de Dios en forma definitiva. Los conocimientos que las almas del purgatorio le refieren son una hermosa y fuerte confirmación de toda la doctrina sobre la que se funda nuestra Santa Iglesia Católica, y una invitación a todos nosotros a vivir una activa y sincera práctica de los sacramentos. Pero por sobre todo, María Sima nos invita a una práctica cotidiana del amor,
como la puerta más importante para la salvación de nuestra alma. El amor cura y cubre muchos de nuestros pecados a la hora de nuestro juicio particular. Descubre en este testimonio muchas de las confirmaciones que su corazón estaba buscando, ya que Jesús y María se expresan a través de las palabras de María Sima, invitándonos a todos a una conversión sincera y profunda, basada en el amor por Dios y por todos nuestros semejantes. Nuestra Santa Iglesia florece en las palabras de esta humilde mujer, cuyo amor por Dios la ha llevado a grandes y constantes sacrificios. Un alma humilde puede obrar muchos milagros, ya que agrada a los ojos del Creador, que la toca con la gracia y la convierte en un instrumento de evangelización. Eso es, en breves palabras, por María Sima. La oración por las almas de nuestros difuntos es un acto de amor hacia ellas que lo necesitan para cortar su purificación, una prueba de nuestra fe en la promesa del reino, una caricia al corazón de Jesús, un gesto de unión con las almas que nos preceden en el camino a la eternidad. Y así es como estas experiencias empezaron en 1940. Ella entendió entonces que era esto lo que Dios quería que hiciera. La primera alma, nos relata ella, vino a mí cuando tenía 25 años. Hasta aquel momento el Señor me había hecho esperar. Usted me está diciendo que el alma de un difunto vino a ella, en lo que responde una vez. Significa tal vez que el alma vino a hacerle visita a su habitación, y nos dice ella, sí. Y así siguió sucediendo desde aquella fecha en adelante, es decir, desde 1940, cuando comenzaron estos fenómenos, hasta 1953, solo venían 2 o 3 almas al año, y generalmente en el mes de noviembre. En aquel año trabajaba en casa o con niños, a veces también como criada en una granja de Alemania. Y después en un pueblo más cercano. Luego, durante el año mariano de 1954, cada noche se me presentaba un alma diferente. El purgatorio es un lugar y una condición que cada alma vive cuando tiene todavía necesidad de purificar y reparar los pecados que ha cometido durante su vida, antes de que pueda alcanzar a Jesús en el paraíso. En el purgatorio hay 3 niveles principales, pero yo encuentro que las almas necesitan relativamente poco para ser liberadas para ir al paraíso. Esto es así por 2 razones. En el más bajo, Satanás puede todavía golpear a las almas, cosa que no puede hacer más en los niveles más altos. Es verdad que nosotros somos probados aquí en la tierra y que nuestra prueba termina con la muerte. Sin embargo, las almas de la tercera parte del purgatorio, aquella parte más profunda, tienen que sufrir por los pecados que han cometido antes de obtener el beneficio de nuestras oraciones, de nuestras misas y de nuestras buenas acciones, y el continuo ataque de Satanás forma parte de esos sufrimientos. Los niveles del purgatorio son tantos como enfermedades hay sobre la tierra. Pueden ir desde una simple inflamación de una uña hasta algunos que pueden consumir el cuerpo entero, como el fuego. Este fuego solo existe en los niveles más bajos del purgatorio y no en los más altos. Los sufrimientos de ellas son más graves, a veces mucho más graves que los nuestros, sobre todo en el tercer nivel, que es el más bajo. No es cierto lo que muchos teólogos enseñan hoy al afirmar que el paraíso, purgatorio e infierno son solo condiciones. Todos y los 3 también son lugares. Algunas almas están solo media hora y otras por lo que quedan del tiempo hasta el último día. Las almas dicen que hay una duración de media hora alcanza a ser como 40 años. En el verano de 1954, me hablaron de la luz que hizo mucho daño en esta zona. Una vez me advirtieron que no era la hora de esas personas y que sobrevivirían bajo la nieve después de la avalancha. Así los socorristas continuaron la búsqueda más de lo previsto. 2 días después de mis oraciones, ellos fueron encontrados y salvados.
Después de esta vida el tiempo no existe más, pero se nos ha dicho que un alma tiene que sufrir por un cierto periodo del tiempo en el purgatorio. Es solo porque nosotros no estamos en condiciones de comprender la entidad de una pena si ésta no es expresada en términos de tiempo. Dicen que no se dan cuenta de que no tienen cuerpo. Tienen un cuerpo transfigurado que se puede presentar sanado y vestido. Ningún alma querría volver al purgatorio, a la tierra, aun cuando allá el sufrimiento es terrible. Sin embargo, existe la certeza de vivir para siempre con Dios. No quieren volver a la tierra donde nunca estamos seguros de nada. Los pecados que llevan al purgatorio son los pecados contra la caridad, la dureza de corazón, la hostilidad, la maledicencia, la calumnia, rehusarse a la reconciliación, la persona que desaprovecha sus sufrimientos, al morir ve lo mucho que pudo haber ganado para el bien de ella y de otros, por la comunión de los santos, llevándolos bien. Muchas veces María Sima ha sido invitada a sufrir por las almas benditas del purgatorio. Ella lo relata así. La primera vez, un alma me preguntó si no me importaría sufrir por ella 3 horas en mi cuerpo para que ella pudiera salir del purgatorio. Le dije que sí, y tuve la impresión de que eso había durado 3 días porque fue muy doloroso. Esa alma me dijo que por haber aceptado con amor ese sufrimiento de 3 horas, le había ahorrado 20 años de purgatorio, porque el sufrimiento en la tierra tiene un valor distinto. Todo esto es alentador porque confiere un significado extraordinario a nuestros sufrimientos. Aún los sacrificios más pequeños pueden tener un poder inusitado para ayudar a las almas. Lo mejor que podemos hacer, dice María Sima, es unir nuestros sufrimientos a los de Jesús, poniéndolos en manos de María Santísima. Contemplar los sufrimientos del Señor en el Vía Crucis ayuda a odiar el pecado y desear la salvación de todas las personas. Y esto da alivio a las almas del purgatorio. Por medio del rosario, muchas almas salen del purgatorio. Las indulgencias tienen también un valor inestimable para ellas. Las almas del purgatorio no pueden ya hacer nada en favor de sí mismas, porque el momento de la muerte, el tiempo de ganar méritos se termina. Si los vivos no rezan por ellas, quedan abandonadas. Cada uno de nosotros tiene el inmenso poder de aliviarlas. Mientras estamos vivos, podemos reparar el mal que hayamos hecho, pero a menudo el sufrimiento nos lleva a rebelarnos. Los sufrimientos son la prueba más grande del amor de Dios. Debemos acogerlos como un don y entregarlos a Nuestra Señora. Ella es quien sabe mejor quién necesita tal o cual ofrenda para salvarse. Los sufrimientos soportados con paciencia salvan más almas que la oración, dice María. Pero la oración nos ayuda a soportar nuestros propios sufrimientos. En el purgatorio hay diferentes grados de dolor. Cada alma tiene un sufrimiento único. Los ángeles custodios les proporcionan consuelo. Si una persona sufre demasiado y desea morir, ¿qué puede hacer?, le preguntaron a María Sima, a lo cual contestó: sí, esto es muy frecuente. Yo diría: Dios mío, puedo ofrecer este sufrimiento para salvar almas. Esto nos da una fe renovada y valor. Al hacerlo así, el alma gana gran bienaventuranza, una gran felicidad para el cielo. En el cielo hay miles de tipos y grados de felicidad. Para cada alma es una felicidad plena. Cada uno sabe que no merecía más. La soberbia conduce al infierno. El infierno es obstinarse en decirle no a Dios. Nuestra oración puede suscitar un acto de humildad en los moribundos. Un solo instante de humildad puede evitarles el infierno. El sufrimiento soportado con paciencia tiene para el alma un valor infinito.
Se tiene el deber de aliviar los grandes sufrimientos, pero no el derecho de acortar la vida con medios químicos. Le preguntaron a María, ¿qué piensa de las prácticas de espiritismo? Invocar a los espíritus de los difuntos, las tablas de Ouija, etc. Responde, eso es siempre malo. Es el demonio que hace que la tabla se mueva. No está permitido invocar a los difuntos. En el espiritismo sí hay respuesta, es siempre y sin excepción, Satanás y sus ángeles caídos. Las personas que practican el espiritismo, adivinadores, por ejemplo, y brujas, están haciendo algo muy peligroso contra ellas mismas y contra quienes van a consultarlos. Están sumidas hasta el cuello en mentiras. Está estrictamente prohibido por Dios invocar a los muertos. Satanás puede imitar todo lo que viene de Dios. Él puede imitar la voz y la apariencia de los muertos. Una manifestación de este tipo siempre proviene del maligno. Satanás incluso puede sanar, pero esas curaciones nunca duran. Hemos de acoger con amor y gratitud este regalo de las pruebas. San Juan de la Cruz dice que la providencia provee a cada hombre de la purificación necesaria a fin de permitirnos entrar directamente al cielo a la hora de la muerte. Mientras estamos en la tierra, podemos hacer crecer cada minuto con nuestro amor. Valoremos cualquier oportunidad de ser tan bellos como Dios nos desea ya en su presencia. Si viéramos a toda luz el resplandor de un alma pura, gritaríamos de emoción y de alegría. El alma humana es espléndida delante de Dios. Los santos no son almas sin faltas, sino aquellos que se levantan una y otra vez después de cada caída y piden perdón. Cada hora, cada segundo de nuestra vida tiene un peso de eternidad. Pues así, hermanos y hermanas, podemos reflexionar cómo podemos tomarle, por decirlo así, una aceptación a nuestro sufrimiento. Podemos pedirle a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la intercesión de nuestra Madre María por nuestra sanación. Eso es válido. Pero en el proceso de poder ser sanados o de una curación milagrosa, ¿será que podemos ofrecer mientras tanto todo lo que nos aqueja, todo lo que nos hace sufrir, cada dolor, cada tensión, cada pesar, cada mortificación? Sería maravilloso que pudiéramos reflexionar de cómo es valioso el poder ofrendar tanto sufrimiento. Algunas personas tienen la dicha, por decirlo así, de tener atención médica, hospitalización, seguro médico, medicamentos, alimentos, agua potable, para poder contrarrestar todos los padecimientos, dolores, sufrimientos, enfermedades terribles que están pasando. También reflexiono que si tenemos esta bendición de ofrecerla por las que no los tienen, al padecer una enfermedad se hace uno más receptivo al dolor de nuestro prójimo. Tristemente a veces pasa cuando uno mismo está sufriendo, ¿verdad? Y pues no sé si les ha pasado así, en lo personal lo vivo y entonces doy gracias a Dios por todo lo que me da día con día en medio de tanta tribulación, dolor o enfermedad. Y cuando más decaída me encuentre o perdiendo el enfoque de la oración, Dios Espíritu Santo en su amor y su misericordia me levanta del suelo y me inspira a poder orar por los que no tienen medicamentos, alimentos, atención médica,
hospitalización o lo que necesitan para que fuera más llevadera sus enfermedades o padecimientos. En los escritos de María Sima era lo que seguido le recalcaban las almas que se le manifestaban. Decía que en un día del año 1953, pues fue cuando verdaderamente empezó a ofrecer sufrimientos expiatorios por ellas. Nos da ejemplos de personas como un oficial muerto en Curten en el año 1660 y un sacerdote de Colonia muerto en el año 555, que le pedían sufrimientos expiatorios, porque si no de otro modo debían sufrir hasta el fin del mundo. Uno de ellos por sus misas sacrílegas, adulterios, falta de fe y haber participado inclusive en martirizar a las compañeras de Santa Úrsula. María Sima tuvo que sufrir mucho por las prácticas anticoncepcionalistas y la impureza de las almas que se le aparecían. Algunas almas le pedían que libremente aceptara esos sufrimientos por su liberación y purificación. Por ejemplo, una tal Berta, francesa, muerta en el año 1740, y otro caso de dos señoritas de Innsbruck, muertas en un bombardeo, otra de un sacerdote italiano, y así muchísimas personas, almas sufrientes que se le manifestaban pidiéndole que generosamente padeciera sufrimientos por ellas, y pues María Sima nunca las rechazó en sus peticiones por sufrimiento. Tuvo muchos casos, por ejemplo, cuando empezó pues de modo nuevo de ayudar a las almas, un cierto Paul Kissinger de Koblack le pidió que le dijera a sus 7 hijos que dieran en su nombre 100 chelines para las misiones e hicieran celebrar 2 misas, porque solo así podría ser liberado. Después siguieron otras demandas análogas en favor de las misiones y de celebrar misas. Pues como sabemos, muchas personas, por medio de las misiones hasta el día de hoy, su mayor anhelo es llegar a las personas que están en el olvido, que están en lugares muy alejados de ciudades, adentrados en montañas o en lugares remotos donde la palabra de Dios ni siquiera les ha llegado, no lo conocen. Pero también muchos misioneros han muerto por amor a Dios en estas misiones peligrosas, tratando de llevar la buena nueva a los confines del mundo. Y en un pedacito de octubre y noviembre, hasta el 8 de diciembre de la fiesta de la Inmaculada del año 1954, dice que entonces ya las almas venían cada noche a pedirle oraciones o sufrimientos, y pues ella poco a poco pidió la ayuda de otras personas para poder atender a tantas peticiones. Y cuando se trataba de sacerdotes, iba y pedía oraciones a sacerdotes para que ellos ofrecieran por los mismos sacerdotes. Y las almas del purgatorio se le aparecían, pues sabemos, de muchas formas y maneras. Unas le tocaban la puerta, otras ya de repente se le aparecían de improviso, unas se le aparecían en forma humana, como eran en su vida mortal, hasta como normalmente se vestían como en sus días de trabajo, pues no de fiesta. Otras se le aparecían bajo formas de animales que le daban mucho miedo, en formas difusas. A veces estaban envueltas en las llamas, dando un aspecto terrible. Cuanto más purificadas estaban, pues más luminosas y afables se le presentaban. Y con frecuencia cuentan cómo han pecado y cómo se han librado del infierno gracias a la misericordia de Dios.
Eh, Ella nos narraba que durante la cuaresma se le presentaban día y noche para pedirle que sufriera y orara por ellas. A las que eran extranjeras, unas inclusive hablaban en alemán, con acento extranjero, eh, y las almas le decían a ella que es de los nuestros. Y cuando ella les preguntó qué significaba ser de los nuestros, le dijeron que con su voto de ánimas se había entregado a la Madre de la Misericordia en favor de ellas. Y le decían, ella te ha dado a nosotras. Las noticias que las almas le daban sobre sus familiares vivos eran siempre exactas, como volvemos a repetir en esa ocasión de la avalancha del 54, donde sepultó mucha gente y las almas le dijeron que había algunos aún vivos bajo la nieve, y así fue como se intensificó la búsqueda de estas personas. Eh, Cuando un alma venía y la despertaba o le tocaba la puerta o la sacudía, eh, ella dice, pues, le digo de inmediato, ¿qué quieres? ¿Qué debo hacer por ti? Y normalmente me lo dicen. Un alma me dijo un día, una de las cosas que más eficacia tiene para nosotras es el sufrimiento soportado con paciencia, sobre todo cuando se ofrece por las manos de la Madre de Dios para que ella lo utilice para quien quiera, y me pidió que sufriera por ella. Me pareció bastante extraño, porque hasta ese día ninguna me había pedido sufrir por ella. Le dije, ¿qué debo hacer? Me respondió, durante 3 horas tendrás grandes dolores en todo el cuerpo. Después de las 3 horas podrás levantarte y continuar tus trabajos como si no hubiera sucedido nada. Así me quitarás 20 años de purgatorio. Acepté y me vinieron tales dolores que apenas me daba cuenta de dónde estaba, y parecía que pasaban días y semanas. Cuando todo terminó, me di cuenta de que habían pasado exactamente 3 horas. A veces me pedían sufrir solo 5 minutos, pero qué largos me parecen esos minutos. En el año 1954, en ese año mariano, cada noche empezaron a venir. En ocasiones me decían quiénes eran y me encargaban algunas misiones para sus parientes. De esta manera mi caso fue conocido públicamente. Esto para mí era muy desagradable, porque por mi cuenta solo le habría hablado a mi padre espiritual. Algunas veces se trataba de que devolvieran bienes mal adquiridos en algunos casos. Ni siquiera los parientes conocían ciertos detalles que yo les daba por medio de mi párroco y director espiritual, que era quien transmitía los mensajes a la gente de los otros pueblos. También en ese mismo año venían a visitarme las almas durante el día. Al terminar ese año mariano venían 2 o 3 veces por semana. Normalmente aparecen el primer viernes del mes o en un día de fiesta de la Virgen o durante la Cuaresma. Durante la Semana Santa vienen muchas, y también en Adviento y en el mes de noviembre. Aquellas almas que yo he conocido bien en vida las reconozco de inmediato. Otras son desconocidas, a no ser que me digan quiénes son. Normalmente se presentan en vestido de trabajo. Si eran personas inválidas o con grandes deficiencias físicas o mentales, aparecen sanos. Los que estaban en sillas de ruedas caminan perfectamente, los mudos hablan, los sordos oyen, los ciegos ven. En el más allá quedan atrás todas las deficiencias humanas. Ellas saben de nosotros más de lo que nos suponemos. Ellas saben, por ejemplo, quiénes han asistido a su velorio y sepultura, quiénes han ido solamente por hacer acto de presencia y quiénes han ido a rezar por amor. Ellas saben también lo que se dice sobre ellas en el velorio, porque están muchos más vecinas a nosotros de lo que suponemos, y se dan cuenta de quienes asisten a las misas ofrecidas por ellas. Ellas están presentes a sus funerales y a las misas ofrecidas por ella. No les gustan los pomposos funerales,
Prefieren que sean sencillos, pero fervorosos. No quieren que su cuerpo sea cremado, porque al no tener lugar de referencia se pueden olvidar más fácilmente de ellas. La cremación está permitida por la Iglesia, con tal que no se niegue la resurrección, pero ellas quieren todo lo que lleve a su familia a rezar, y el no tener una tumba que visitar les hace olvidarse de ellas. El demonio también se le ha presentado en ocasiones para desanimarla de su misión. Una vez se le presentó como un ángel de luz, en otra como el sacerdote de la parroquia. Algunas personas se han escandalizado porque pide a algunos de los familiares limosnas para las misiones o para hacer celebrar misas por las almas. Ella en lo particular nunca ha aceptado dinero. El dinero debe ser entregado directamente a la parroquia o a la curia episcopal. Dice que las almas de los católicos sufren más que la de los protestantes porque tuvieron más gracias, pero la fe católica es la mejor para ganar el cielo. Además, los católicos tienen la posibilidad de recibir más ayuda de otros y ser liberados más rápidamente, ya que los protestantes no creen en el purgatorio y no rezan por sus difuntos. A ella se le ha revelado la maravillosa armonía que existe entre el amor y la justicia divina. Cada alma es purificada de acuerdo a la naturaleza de sus culpas. La duración es muy variada. El tiempo medio es de 40 años, pero hay quienes deben sufrir hasta el juicio final. Otros solo sufren media hora, como si atravesaran el purgatorio en un vuelo. Lo que sí es cierto es que las almas sufren con una paciencia admirable y alaban la misericordia divina y suplican a María, Madre de Misericordia, agradeciéndole por haberse salvado. La Virgen María va al purgatorio con frecuencia a consolar a las almas. También va San Miguel Arcángel. Y ahí están también los ángeles custodios de las almas acompañándolas hasta su liberación final. La ayuda que necesitan es sobre todo misas, rosarios y sufrimientos por ellas. También es bueno el Vía Crucis y dar limosnas para las misiones. Las indulgencias tienen un valor inmenso. Es una crueldad no aprovechar este tesoro que la Iglesia nos propone para las almas. Supongamos que estuviésemos delante de una montaña llena de monedas de oro y tuviésemos la posibilidad de tomarlas. No sería cruel rechazarlas y no poder ayudar a tantos necesitados. Pues María Sima tuvo una vocación muy especial. Se trataba de un apostolado y de una ayuda en favor de las almas del purgatorio. Y en lo que estaba leyendo esto a ustedes, hermanos y hermanas, estaba reflexionando en la palabra recalcada de sufrir con paciencia, sobre todo esa palabra de paciencia. Pues les digo, hermanos y hermanas, les confieso que no soy paciente. A veces un poco iracunda, imagínense ustedes. Y esto pasa en momentos de tensión durante el trabajo, en la casa, inclusive cuando va uno conduciendo el coche, cuando está padeciendo un mal día por alguna enfermedad, padecimiento, por sufrimientos, pierde uno el enfoque en la oración. Y el enemigo se encarga de agregar su toque, que es la impaciencia y el estar enojado, estresado, tensionado. Nos roba esa paz que tenemos en el corazón. Entonces se encuentra uno a veces, como me encuentro yo, no sé si a ustedes les pase, suplicándole a Dios paciencia. Dios mío, dame paciencia. Y me doy cuenta, después caigo en razón, después que ya hice el coraje, que no aproveché las oportunidades de paciencia. En el trabajo a lo mejor era algún compañero que me robaba la paz por su presencia, por sus tormentos propios o sufrimientos o negatividad.
y digo, Dios mío, hubiese tenido una oportunidad de ser paciente hacia este compañero o compañera de trabajo y perdí la prueba, no la pasé, me dejé llevar por la impaciencia. En casa a veces con mis familiares, ya sean los niños en el hogar o a lo mejor seres queridos, amistades que llegan a la casa, a lo mejor mi propio esposo, se me presentan tal y cual oportunidad de poder ser paciente entre diferentes sucesos que se presenten y caigo de nuevo. Y pues Dios Espíritu Santo en su gran misericordia me vuelve a levantar para volver a empezar de cero y ver si puedo superar estas pruebas de ser paciente, especialmente en medio de tantos sufrimientos o dolores o enfermedades. Y pues sí, me llegó, les digo, esto que estaba leyendo de la palabra paciencia. Es que eso lo podemos ofrecer a esas personas que nos sacan de quicio, que nos hacen enojar, ¿no? El no permitir que lleguen a esos niveles nuestra alma y tal vez en lugar de mandar a volar a esa persona, pues como decimos, ¿no? Escucharles, animarlos, consolarlos, ayudarlos. Pero bueno, que Dios nos siga ayudando a todos. Me imagino que ustedes también estén pasando por estas pruebas día con día, ¿no? Y en otra ocasión les sigo compartiendo de María Sima, eh, cuando inició este caminar con ella, ¿no? En el año 1940 ella nos dice, se me presentó por primera vez un alma del purgatorio. Sintiendo que alguien estaba en la habitación me desperté y vi un extranjero que iba y venía por mi habitación y le dije, ¿cómo has entrado? ¿Qué has perdido? Él continuaba yendo y viniendo como si no me oyera. Entonces salté de la cama para agarrarlo, pero no agarré nada, no había nada. Lo intenté de nuevo, ocurrió lo mismo. Podía verlo, pero no podía tocarlo. Al poco tiempo desaparecía. Al día siguiente, después de la Santa Misa, fui a mi director espiritual y le conté lo ocurrido. Él me dijo, si sucede otra vez, no le preguntes qué quieres, dile, ¿qué quieres de mí? A la noche siguiente retornó la misma persona, le dije, ¿qué quieres de mí? Él respondió, has de celebrar 3 misas por mí seré liberado. Entonces pensé que debía ser un alma del purgatorio. Mi confesor me lo confirmó. Y así, desde el año 1940 hasta 1953, cada año vinieron solo 2 o 3 almas, normalmente en noviembre, el mes de los difuntos. Pero mi director, el padre Alfonso Amat, me aconsejó que nunca rechazara ninguna petición de ayuda a estas almas. Pues ahora cuando un alma viene, me despierta tocando la puerta, llamándome o sacudiéndome o de otras maneras, le digo de inmediato, ¿qué quieres? ¿Qué debo hacer por ti? Y normalmente me lo dicen. Un alma me dijo un día, una de las cosas que más eficacia tiene para nosotras es el sufrimiento soportado con paciencia. Así nos lo vuelve a decir cuando se ofrece por las manos de la Madre de Dios para que ella lo utilice para quien quiera. Y nos dice María Sima, uno de los pecados más severamente castigados es el pecado contra la caridad, maledicencia, calumnia, rencor, peleas por envidia, codicia. ¿Cuántas veces se peca contra la caridad diciendo palabras o haciendo juicios deprovistos? Y una palabra puede matar un alma o sanarla. Por eso es muy importante perdonar y no guardar rencor, ni siquiera a los difuntos. Recuerdo el caso ocurrido en Innsbruck. Una mujer no podía perdonar a su padre. Cuando estaba vivo,
no le había dado cariño de padre y ni siquiera le dio la oportunidad de estudiar para ser profesional. Por eso no podía perdonarlo. Después de muerto, el padre se apareció a su hija, no uno, sino 3 veces, suplicándole que lo perdonara, pero ella no quería. Después de un tiempo, esta mujer se enfermó y entonces entendió que debía perdonarlo, porque no podría vivir en paz. Tomada esta resolución, lo perdonó de todo corazón y la enfermedad comenzó a desaparecer. El odio envenena el alma y hasta produce enfermedades físicas y mentales. En cambio, el amor siempre da salud, paz y alegría. Nos narra lo siguiente también. Un campesino vino a visitarme y me dijo: estoy construyendo un establo y cada vez que el muro llega a cierta altura se cae. Hay algo de extraño y sobrenatural en esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay algún difunto que tiene algo contra ti, a quien guardas rencor? Oh, sí, pensaba que no podía ser sino él. Me hizo mucho daño y no lo puedo perdonar. Él quiere que lo perdones nada más. ¿Perdonarle yo? ¿A él que tanto daño me ha hecho de vivo? ¿Para que vaya al cielo? No, no. Pues no te dará reposo hasta que no lo hayas perdonado de corazón. ¿Cómo puedes decir en el Padre Nuestro: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Es como si dijeras a Dios: no me perdones, como yo tampoco perdono. El hombre se quedó pensativo y dijo: tienes razón, en nombre de Dios. Lo perdono para que Dios me perdone también a mí. Desde ese día no tuvo más problemas con el establo y pudo tener paz y amor en su corazón. Un día vino a visitarme un hombre cuya mujer había muerto hacía 1 año, y desde entonces todas las noches senté a tocar a la puerta de su dormitorio. Fui a su casa, y por la noche se me apareció un animal grande que parecía un hipopótamo. Después vino el demonio bajo la forma de una serpiente gigantesca que quería estrangular al hipopótamo, y desaparecieron. Al poco tiempo vino un alma con apariencia humana y me dijo: no temas. Ella no está condenada, pero está en el purgatorio más terrible que exista. Me dijo que había vivido 10 años en enemistad con otra mujer y ella era la causa de todo. La otra mujer había querido reconciliarse, pero ella siempre se había negado. Incluso durante su última enfermedad, se había negado a hacer las paces. Un día vino a visitar a un hombre que quería informarse sobre la suerte eterna de 2 difuntos del mismo pueblo. Era también el año mariano de 1954, y la respuesta llegó pronto. 1 mes más tarde, yo le comuniqué a la señora X: está en el cielo, y el señor X está en lo más profundo del purgatorio. Él me dijo: es imposible. La señora X murió en el hospital por una práctica abortiva, mientras que el señor X estaba siempre el primero en la iglesia y era el último en salir. Pero pocos días después vino a verme una señora que los conocía bien a los dos y me dijo: la señora X era como mi hermana. Ella era débil desde el punto de vista moral, pero ha sufrido mucho porque este defecto era debido en gran parte a tareas hereditarias. Murió como consecuencia de una práctica abortiva, pero murió con sentimientos de arrepentimiento hasta el punto que el sacerdote que la asistió en los últimos momentos pudo decir: quisiera que todos murieran con los sentimientos de arrepentimiento de esta mujer. Ella murió con los últimos sacramentos y fue enterrada religiosamente. El señor X era el primero y el último en salir de la iglesia, pero siempre estaba criticando a todo el mundo. Lo que más me indignó fue que durante el sepelio de la señora X, él la estaba criticando y diciendo a algunas personas que la señora X no debía ser enterrada en un cementerio católico. Entonces le dije: ahora está claro para mí que el Señor no quiere que juzguemos a los demás. El señor X criticaba a la señora X, aún en el cementerio, pero el Señor tuvo compasión de ella. No podemos juzgar a los demás
Dejemos el juicio a Dios. Ahora el señor X está en lo profundo del purgatorio. Eso también, hago una pequeña pausa. Siendo servidora en el ministerio local de sanación y liberación, he visto cómo muchas personas llegan a la iglesia para que puedan recibir oración de sanación y liberación. Y cuando ya se empieza a profundizar en la oración de esta persona, muchas veces sale a relucir que el motivo por el que están sufriendo, que están padeciendo estas enfermedades terribles, es por la falta de perdón. Entonces, son casos repetitivos y me doy cuenta cuán grande es hacer un acto de perdón. Entonces, hermanos y hermanas, si tenemos algo pendiente con alguien que aún esté en vida y de poder ser posible, hagamos las paces con esa persona. Aunque ellos nos hayan ofendido también terriblemente, seamos humildes y que Dios Espíritu Santo nos dé la fortaleza de doblegarnos ante ellos y pedirles perdón. Y roguemos para que la persona pueda recibir el amor de Dios, se mueva su corazón y nos perdonen, que sea recíproco el perdón. Que no nos llevemos eso a la tumba, para que como estas personas no estén padeciendo y sufriendo ahora en el purgatorio por una falta de perdón. Es algo muy palpable día con día. Lo veo una y otra vez en la casa de Dios, cómo estas personas están sufriendo por faltas de perdón. Y estamos constantemente intercediendo por estas personas en este acto de perdón para que también lo realicen con mucha apertura a Dios, que no sea solamente de labios, ¿no? Que verdaderamente les pese y lo sientan en sus corazones y en sus almas, para que Dios se los tome en cuenta. Y pues es muy difícil. También nos sigue diciendo María Sima: en una ocasión vi un alma y me dijo, cometí un crimen contra Dios. Un día por soberbia tomé una cruz y la destrocé, pensando que si Dios existía, no me lo permitiría hacer. Casi al instante me vino una parálisis que fue mi salvación. Después me pidió decirle a su mujer que hiciera algunas cosas para ayudarlo a liberarlo del purgatorio. Ella se había salido de la iglesia católica y se había hecho protestante. Cuando le conté el mensaje de su esposo me dijo, creo en lo que me dice, porque el hecho de que destrozó la cruz solamente lo sabíamos él y yo, y entró de nuevo en la iglesia católica. Un médico vino un día lamentándose de que debía sufrir mucho por haber acortado la vida de sus pacientes con inyecciones para que no sufrieran más, aplicando la eutanasia. Y nadie tiene derecho a quitar la vida porque mientras están vivos, aunque estén en coma, pueden recibir las bendiciones de Dios a través de nuestras oraciones y buenas obras. Una mujer me dijo, he debido estar 30 años de purgatorio por no haber dejado ir al convento a mi hija. Por eso debemos pensar en la grave responsabilidad de los padres que no consienten la vocación sacerdotal o religiosa de sus hijos. Nadie tiene derecho a rectificar los planes que Dios ha trazado para cada uno desde toda la eternidad. Otro día se me presentó un alma y me dijo, ¿me conoces? Yo le dije que no. Él respondió, pero tú me has visto. En 1932 hiciste un viaje en tren y yo era tu compañero de viaje. Entonces me acordé muy bien de ese hombre orgulloso que había criticado en voz alta la iglesia y la religión. En aquel entonces yo tenía 17 años y le respondí como pude. Él me dijo,
Tú eres demasiado joven para darme lecciones. Cuando bajé del tren, le dije al Señor, Señor, no permitas que este hombre se pierda. Y esta oración lo había salvado. Cuando puede hacer la oración, aunque sea pequeña, pero hecha con fe, ¿cuánto valen las horas de caridad para los demás? Un día un alma se me apareció con un balde vacío. Le pregunté por qué lo llevaba y me dijo, es mi llave del paraíso. No he rezado mucho durante la vida, iba raramente a la iglesia, pero una vez por Navidad limpié gratuitamente la casa de una pobre anciana y eso fue mi salvación. Y pues así llevó a cabo María Sima muchos actos de caridad, obras de misericordia, por los que vivían y por los que ya estaban difuntos. Y el purgatorio pues nos dice que es un tiempo de espera en el que las almas tienen ese gran sufrimiento de la nostalgia de Dios y el enorme deseo de amarlo con todo su corazón. Cada alma es castigada y sufre por lo que ha hecho pecar o de la forma en que se alejaron de Dios. El alma puede pasar del nivel más bajo e ir directamente al cielo sin pasar por niveles intermedios si le ayudamos con una indulgencia plenaria o con muchos sufrimientos, misas y oraciones. Nos dice María Sima, yo nunca las he visto reír, refiriéndose a las almas del purgatorio. Más bien tienen un aspecto sufrido y paciente. Normalmente se me aparece un alma sola, pero en algunas ocasiones se me han aparecido varias, porque tenían necesidad de la misma cosa para ser liberadas. He sido visitada por almas de todos los continentes y me han hablado en idiomas distintos. Nos comparte también que en algunas oportunidades he sido visitada por suicidas, pero que no necesariamente se condenan. La mayor parte de ellos son llevados al suicidio por circunstancias que limitan mucho su libertad o por enfermedades psíquicas, pero todos lamentan mucho el haber acortado su vida y todo lo que pudieron haber hecho y no hicieron. Todos ven que no fue una solución y que cometieron un gravísimo error. Y les digo, hermanos y hermanas, que me ha tocado terriblemente vivir experiencias aquí localmente de almas que se han quitado su propia vida y han sido experiencias muy terribles y les admito que es un poco traumático para uno, especialmente cuando es un ser allegado a nosotros. Muchas veces lo primero que se nos viene a la mente, ¿cómo es posible que tal y tal se haya quitado la vida si era muy feliz, si tenía todo lo que necesitaba, si le iba muy bien en la vida, tenía una buena carrera y etcétera, ¿no? Pero lo que no sabemos es lo que el alma está sufriendo internamente. Una persona amada me dijo un día que pese a que tenía gente que le amábamos, se sentía como que estaba en un abismo profundo, lleno de soledad. Imagínense ustedes, hizo que tenía mucho amor, trabajo, pues quienes lo amábamos, sobre todo lo más grande, ¿no? Y el amor de Dios, por supuesto, pero que aún así sentía que estaba en un abismo. Y pues yo sé que Satanás y sus secuaces se encargan de agregar al pesar de estas almas. Agrega las depresiones, los estreses, las ansiedades, procura robarles la paz. Y más si estas personas que conocemos no están en sintonía con Dios, no están recibiendo los santos sacramentos, obviamente no están yendo a misa, están alejados de Dios, pues son más propicios
a ser víctimas de estos ataques porque no están en gracia. Entonces, creo que también es un llamado a nosotros a orar por las almas que tienen tendencias suicidas, que están sufriendo estas depresiones, ansiedades, muchos de ellos, aunque están siendo atendidos en centros psiquiátricos o por terapeutas, hospitales, siguen con ese vacío, no sienten un alivio. Entonces, se me viene a la mente, hermanos, hermanas, que debemos suplicarle a Dios Espíritu Santo que por favor ilumina a estos doctores, a estas personas que están atendiendo a estos enfermos, porque mayormente pues son enfermedades espirituales y muchos de los doctores hoy en día no están en gracia, no están encaminados a Dios, todo lo toman de una forma científica, ¿no? Pero aún así, echémosle gana y oremos por estas personas que están atendiendo a estos pacientes para que Dios quebrante sus corazones empedernidos, sus pensamientos, para que sean receptivos del amor de Dios, de su verdad, de que puedan también tener un enfoque hacia sus pacientes desde la perspectiva de la oración, de lo espiritual, pero que también con los dones que les han dado de los estudios médicos, de los avances de la medicina, por medio de esa santa sabiduría, pues les puedan recetar lo que es adecuado para ellos, les puedan dar la guía, el consejo que es propicio para cada una de estas personas, ¿no? Miren, estaban leyendo en un periódico católico por una de las redes sociales, algo que me impactó. ¿Sabían que el 54% de nuestros jóvenes tienen tendencias suicidas? Hay que tener mucho ojo, hermanos, hermanas, porque a lo mejor lo pueden estar viviendo algunos de nuestros niños o jóvenes en casa y nos damos por enterados. He aprendido a tratar de estar más en sintonía con mis hijos, con lo que están envueltos, las amistades que están frecuentando, qué es lo que están haciendo nuestras criaturas, ¿no? Sé que a veces para nosotros es difícil, especialmente pues mis hijos ya son adultos, conmigo nada más vive mi hija la más pequeña, que ya tiene 23 años de edad en este tiempo, pero ya mi hijo el mayor vive solo, es soltero, mi otra hija vive con su esposo y mis dos nietecitos, y a veces pues no estamos en sintonía con ellos por los quehaceres del día, por los muchos trabajos que tenemos cada quien, ¿no? Y ahora que he aprendido un poco más de esto, pues procuro estar más en sintonía con mis hijos, ¿no? Y este es un mensaje pues que se puede heredar y es un cuidado hacia nuestras descendencias. Ahora pues tener sigilio, cuidado, de encaminar a nuestras criaturas hacia Dios para que sean llenos de Él y no darle almas al enemigo para que les pueda instigar todas estas tendencias suicidas o ideas, ¿no? Ay, hermanos, pudiéramos estar platicando horas, horas, y es mucho lo que tenemos que hacer, es mucha tarea lo que Dios nos da, pero no nos desanimemos, sigamos adelante, como siempre digo, echándole muchas ganas, aún en medio del dolor y el sufrimiento. En uno de los libros que estaba leyendo del Padre Pío y pues sus experiencias, muchas de sus experiencias con las almas del purgatorio, nos escribe el autor, nos dice lo siguiente, dice, con referencia a los sufrimientos del purgatorio, después que la divina sentencia ha sido dada y que el alma ha sido enviada a aquel lugar, el deseo por la purificación invade al alma, quien ve su sufrimiento como la vía más rápida de llegar al paraíso. Entonces empieza el sufrimiento. ¿Y qué es sufrimiento? De acuerdo a Santo Tomás, los sufrimientos del purgatorio no son en ninguna forma inferiores a los del infierno, excepto con respecto a su duración.
Los místicos hacen la misma afirmación. Santa Catalina de Génova nos dice, las almas en estado de purificación son atormentadas hasta el punto que las palabras no lo pueden describir, ni tampoco puede ninguna inteligencia dar siquiera la menor idea, a no ser que Dios lo manifieste a través de una gracia especial. Hay un sufrimiento en el purgatorio 2 veces mayor al infierno, aquel de ser privado de la vista de Dios y al mismo tiempo de los sufrimientos. La Iglesia nunca se ha pronunciado en cuanto a la naturaleza de los sufrimientos, pero la vida de las personas de virtudes excepcionales abundan con historias y visiones que nos dan alguna información al respecto. Un ejemplo de esto es la siguiente historia que hemos tomado de la vida del padre Estanislao Chascoa, dominico. Un día, mientras el santo religioso estaba orando por los difuntos, vio un alma completamente envuelta en llamas y le preguntó si el fuego era más penetrante que aquel de la tierra. ¡Ay! La pobre criatura respondió, todo el fuego de la tierra comparado a la del purgatorio es como un soplo de aire fresco. El religioso le preguntó cómo podía ser esto posible, y en respuesta la pobre alma le pidió probar el fuego. El sacerdote colocó su mano en lo que pareció ser el sudor que caía del desafortunado pecador. Inmediatamente el sacerdote emitió un grito y cayó desmayado. Tan grande fue la impresión. Los hermanos corrieron a su lado y trataron de ayudarlo lo mejor que pudieron. Cuando pudo recuperarse completamente, les relató el espantoso evento del cual él había sido testigo, y terminó por decir estas palabras: Oh, mis hermanas, si solamente cada uno de nosotros supiéramos de la severidad del castigo divino, nunca pecaríamos otra vez. Vamos a hacer penitencia en esta vida, de manera que no sea necesario hacerlo en la próxima, porque esos sufrimientos son verdaderamente terribles. Vamos a luchar y a corregir nuestros defectos, y vamos a estar especialmente conscientes de nuestras pequeñas imperfecciones, porque el divino juez mantiene una cuenta muy estricta. La divina majestad es tan santa que no puede soportar la menor mancha en sus elegidos. Fray Modestino de Pietrelcina pasó muchos años cerca del Padre Pío y como resultado fue un devoto seguidor suyo. Él nos contó la siguiente historia. En el año de 1945 yo estaba en San Giovanni Rotondo ayudando y permaneciendo al lado del Padre Pío. También quería sacar provecho de las palabras de sabiduría que salían de sus labios y guardarlas en mi corazón para mi bien espiritual. Una noche el Padre Pío estaba saliendo del coro en la parte alta de la iglesia después de la bendición con el Santísimo, y yo estaba con él en el corredor que conduce a su celda. La pregunta que salió de mis labios fue espontánea: Padre espiritual, ¿qué ha dicho usted sobre el fuego del purgatorio? Y me respondió: si el Señor fuera a darle permiso al alma de pasar de aquel fuego al más grande fuego de la tierra, esto sería como pasar del agua caliente al agua fría. Estas fueron las palabras exactas que me dijo el Padre Pío. Y en otra ocasión, C. Viruli de Cerignola le preguntó: Padre, deme alguna idea del purgatorio. Él respondió: Hija mía, las almas del purgatorio quisieran por sí mismas precipitarse en el pozo del fuego terrenal, porque para ellas sería como un pozo de agua fría. Desafortunadamente estamos obligados a concluir que no profundizamos lo suficiente en los rigores del purgatorio. Si meditáramos un poco más en este hecho, seguramente evitaremos por lo menos los pequeños errores a los cuales prestamos muy poca atención y rezaríamos más fervientemente por aquellas almas desafortunadas a quienes nosotros podemos socorrer fácilmente durante nuestras vidas. El 28 de noviembre de 1910, el Padre Pío escribió al Padre Benedetto, su director espiritual, y le explicaba que los ataques del demonio eran implacables y que deseaba ser liberado de esta prueba. El Padre Pío le pidió permiso para ofrecerse a sí mismo
como víctima por los pecadores y por las almas del purgatorio. Ahora, mi querido Padre, quiero pedir vuestro permiso para hacer algo. Hace ya un tiempo que he sentido la necesidad de ofrecerme al Señor como víctima por los pobres pecadores y por las almas del purgatorio. Este deseo ha estado creciendo continuamente en mi corazón, hasta el punto de que ahora ha llegado a ser lo que llamarían una fuerte pasión. He hecho este ofrecimiento al Señor varias veces, suplicándole que derrame sobre mí el castigo preparado para los pecadores y por las almas del purgatorio, aún aumentándola 100 veces más para mí, siempre que Él convierta a los pecadores y rápidamente admita al paraíso a las almas del purgatorio. Pero ahora me gustaría hacer esta ofrenda de mí mismo al Señor en obediencia a usted, o en otras palabras, por orden suya. A mí me parece que Jesús realmente quiere esto. Estoy seguro de que usted no tendrá dificultad en concederme este permiso. En su ofrecimiento incondicional para aceptar todos los castigos preparados para otros, multiplicados por 100, el Padre Pío entrega la clave de su misterio de amor y sufrimiento. El Padre Benedetto le concedió el permiso para ofrecerse al Señor como víctima por los pecadores y por las almas del purgatorio. En una carta fechada 1 de diciembre de 1910 le contestó: haga el ofrecimiento del cual usted me habla y será el más aceptable al Señor. Extienda sus brazos también sobre la cruz y al ofrecer al Padre el sacrificio de sí mismo en unión con el amantísimo Salvador, sufra, quéjese y ruegue por los pecadores de la tierra y por las pobres almas en la otra vida que tanto merecen de nuestra compasión en sus sufrimientos pacientes e indecibles. En el nombre a la santa obediencia, el Padre Pío se hizo víctima por la Iglesia militante y por la Iglesia sufriente. Este ofrecimiento puede explicar su misteriosa enfermedad, sus tribulaciones y sus contiendas y enfrentamientos con los demonios, la humanidad siempre con necesidad de perdón y el sufrimiento de la Iglesia purgante siempre con necesidad de expiación. Encontró su víctima en el Padre Pío, quien siguió el camino de la cruz como Jesús, quien fue crucificado para poder redimir a la humanidad y quien después descendió a los infiernos para liberar a aquellos que estaban esperando la redención y al Salvador, quien les daría la libertad y les llevaría al cielo. El Padre Pío fue un alma heroica y generosa quien pensó en los otros, intercedió por los demás, se ofreció a sí mismo como víctima por tantos, de manera que todos fueran salvados, la Iglesia militante y la Iglesia sufriente. El sufriente y el amor fueron los dos caminos por los cuales el Padre Pío se vio obligado a exigirse a sí mismo. Siento que estoy ahogándome en el inmenso océano del amor de mi bien amado. Estoy colmado continuamente con esto. Una vez que se le dio permiso de hacerse víctima y una vez que voluntariamente se ofreció a sí mismo, las apariciones de las almas de los difuntos al Padre Pío fueron innumerables. Por sus propias palabras podemos ver que estas apariciones ciertamente fueron muy frecuentes, hasta el punto que después de un tiempo ya no se incomodaba con ellas. Pues bien, hermanos y hermanas, nos quedamos con tanto que digerir y reflexionar, y ruego a Dios Padre pues que nos ilumine en el camino, en este camino estrecho por el cual debemos de ir. Sé que a veces nos desviamos un poco y Dios Espíritu Santo nos vuelve a enderezar en el camino. Sé y repito que es muy difícil muchas veces asimilar y ofrecer los momentos dolorosos de nuestra vida. Le ruego a María Santísima, a la Santísima Trinidad, en la intercesión de las almas del purgatorio, que nos den fuerza, que nos den coraje y nos den valor para seguir adelante.
sufrimiento, pues aún en medio de este podemos servirle a nuestro Señor. Pues hermanos y hermanas, que Dios les bendiga y espero poder compartir con ustedes prontamente, apenas Dios me lo permita, y ruego que la Santísima Trinidad y María Santísima, en unión a la intercesión de las almas del purgatorio, sigan intercediendo por la salvación de nuestras almas y nos sigamos fortaleciendo en la devoción hacia las benditas almas del purgatorio. Que Dios nos ilumine y nos siga dando hambre y sed de Él, hambre y sed de ser intercesores de la salvación de almas y ser intercesores del refrigerio de las almas purgantes. Pues hasta muy pronto. Quedó con ustedes Wendy Barba para el Rincón del Purgatorio.